lo que les vengo a compartir el día de hoy, ¿verdad? El tema es la aplicación de la nutrición en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional con enfoque en el ámbito escolar. Es para que ustedes conozcan, ¿verdad? Cómo se puede desarrollar el profesional de nutrición en la seguridad alimentaria, ¿verdad? Y mi experiencia con el Ministerio de Educación. Yo tengo aproximadamente 10 años de trabajar en el Ministerio de Educación en el tema del programa de alimentación escolar. A un inicio, yo empecé con el tema de, pues no se tenía un programa establecido como tal de alimentación escolar. Se apoyaba el tema de seguridad alimentaria en el ámbito escolar y vinculado al programa de apoyo que en ese tiempo pues se le llamaba programa de apoyo de alimentación. No era un programa de apoyo, no era un programa de, como tal de alimentación escolar basado en el derecho humano a la alimentación, tal cual como se implementa ahorita, ¿verdad? Actualmente, que a partir de la ley nosotros ya implementamos un programa de alimentación con enfoque a derecho humano a la alimentación. Y es por ello es que este programa tiene múltiples intervenciones con responsabilidades institucionales y mucho trabajo de coordinación y articulación institucional. Entonces, eso es lo que les traigo el día de hoy, ¿verdad? Cómo nosotros como Ministerio de Educación hemos venido abordando el tema de alimentación escolar y su vinculación con la seguridad alimentaria y nutricional. Como me presentó Hugo, ¿verdad? El licenciado Hugo, yo soy Regina Sosa, soy nutricionista, también egresada de la Tricentenaria, y pues para mí es un placer compartirles un poco. Quiero iniciar, ¿verdad? ¿Qué es el perfil del profesional de nutricionista? ¿Qué es el nutricionista en sí, verdad? Desde mi experiencia. Para mí es un profesional que tiene la capacidad de brindar atención en materia de alimentación y nutrición a individuos a nivel individual, ¿verdad? A personas sanas, en riesgo o con algunas enfermedades. También a nivel poblacional, nosotros atendemos, ¿verdad? Dirigimos acciones o implementamos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En mi caso, pues a mí me ha tocado la implementación y dirigir acciones como actualmente. También tenemos todo el área, ¿verdad? Que ese profesional de nutricionista también se desarrolla en los servicios y programas de alimentación y nutrición que se estén desarrollando, ¿verdad? Tenemos la capacidad de proponer, innovar y mejorar la calidad nutricional y sanitaria de los productos alimenticios. Dentro de mi experiencia en mi campo, ¿verdad? También me ha tocado un tema, me ha tocado innovar en el tema de alimentación y nutrición, en esta parte de la tecnología alimentaria, ¿verdad? Que a veces uno piensa que solo estar inmerso en el área, en la nutrición aplicada, no tiene nada que ver con tecnología. Sin embargo, nosotros damos directrices a nivel nacional para implementar los menús escolares que se brindan a los escolares. Aproximadamente tenemos una cobertura de 2.5 millones de niños que reciben alimentación escolar, 29,000 centros educativos que brindan alimentación, es decir, tenemos 29,000 servicios de alimentación a nivel nacional, porque quiera que no, la alimentación se prepara en las cocinas escolares. Entonces, para nosotros también es formular toda esa parte de lineamientos para la implementación de los menús en los centros educativos. Entonces, para mí como nutricionista, enfocada a la nutrición aplicada, me ha permitido, ¿verdad? Desarrollar diversas acciones que desde que va de lo clínico hasta el tema de investigación. Entonces, uno tiene que estar en la capacidad con los conocimientos, ¿verdad? Y si no se tienen los conocimientos porque no se los brindaron a uno en la universidad, pues tener esa capacidad de autoformarse, de realimentar procesos y
y estudiar, ¿verdad? O sea, siempre estarse actualizando en el tema de alimentación y nutrición. Bueno, desde mi experiencia, ¿cómo se aplica la profesión de la nutricionista? Y creo que ahí vi que también tenemos un varón, pero generalmente gana la mayoría, somos mujeres en esta área, ¿verdad? En Entonces, esta sección son 3 varones. 3 varones, igual que en nuestra clase. Sí, Pues me refiero de la profesión de la nutricionista, pero también del nutricionista. Aquí lo puse por la mayoría, pero mil disculpas a los 3 varones. Pero déjenme contarles, ¿verdad? Que desde mi experiencia, ¿qué es la profesión, cuál es el ámbito de aplicación del nutricionista? Y primero, ¿verdad? Todos, cuando uno sale de la universidad, va con ese enfoque, o la mayoría entra, o conocen, y si se dan cuenta con familiares, amigos, si a ustedes les preguntan, ¿qué estudia nutrición? Ah, vos hacerme una dieta, ¿va? O sea, piensan que nosotros solo tenemos la atención individual, ¿verdad? Para enfermedades. Entonces, que nos dedicamos directamente o únicamente a lo que es el tema de la clínica. Y esta clínica también tiene sus como diversidades de subtemas o aplicaciones, ¿verdad? Porque tenemos la atención a deportistas, perdón, discúlpeme un segundo, solo voy a... Bueno, mi niño. Bueno, tenemos la atención clínica, como les decía, ¿verdad? Tenemos la atención a poblaciones en riesgo de enfermedades crónicas, la atención a deportistas, de nutricionista dicen, bueno, tú te dedicas a lo clínico, ¿verdad? Sin embargo, hay un montón de acciones más, de ámbitos en los que podemos explorar, ¿verdad? O desarrollarnos. Otro es la aplicada, ¿verdad? Que a esto me refiero a todas aquellas acciones que realizamos y que están relacionadas con la atención a la población a nivel comunitario. Aquí miramos todo lo que es el tema de seguridad alimentaria y nutricional, el tema de salud pública, las acciones que van a nivel poblacional, ¿verdad? Desde mi experiencia, ¿verdad? Yo empecé en el Ministerio de Educación atendiendo escuelas específicas, ¿verdad? Con una cobertura específica, donde desarrollaba diversas acciones enfocadas a mejorar la nutrición de la población escolar. Pero también miramos que en esta aplicada, en esta formación o en este ámbito de nutrición, también encontramos la gente que se dedica, a las nutricionistas que se dedican al área, que están en puestos de salud o centros de salud, dando pues el tema de nutrición clínica también, mezclado entre clínica, comunitario, acciones de educación alimentaria y nutricional. También tenemos gente, como bien escuché que había estado anteriormente, alguien de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que convergemos, ¿verdad? Todos los profesionales de nutrición a veces convergemos en el tema de las comisiones de seguridad alimentaria, los CODESANES, los COMUSANES, en donde se generan acciones, ¿verdad? Para implementar en el área comunitaria o en las comunidades o a nivel local, como generalmente se conoce, ¿verdad? Ese es el tema comunitario. A veces nosotros lo referimos y lo llamamos nivel local, ¿verdad? Que es el nivel más bajo de aplicación de las acciones que están generadas a la población. Bueno, un tema que a veces nosotros no visualizamos al momento de ser egresados de la universidad es que nosotros podemos incidir en el tema de políticas públicas, ¿verdad? ¿Y qué es esto de políticas públicas? Son todos esos procesos
que se desarrollan a nivel de gobierno, ¿verdad? Que incluye lo que es el diseñar, dirigir y aplicar acciones enfocadas al bien común. Quiero contarles un poco de mi experiencia, ¿verdad? Como les decía, yo he pasado desde la implementación de acciones hasta el diseño de que está en este momento, ¿verdad? Que ya estoy trabajando en el tema de diseño de estrategias que se implementan a nivel nacional de alimentación escolar. Pero puse este tema de política pública, ¿verdad? Que es una aplicación que tiene el nutricionista, ¿verdad? El poder diseñar intervenciones a nivel que se implementen a nivel nacional, ¿verdad? Que busquen, como les decía, el bien común. En este caso, nosotros como mi profesión, ¿verdad? Como nutricionista, nos tocó mucho, digo nos, hablo en plural, porque también en el Ministerio de Educación habemos 2 nutricionistas, ¿verdad? Desde el 2012 trabajo con mi compañera, que es mi jefa, ¿verdad? Que también es nutricionista. Hemos trabajado mucho el tema de incidencia política. En este caso nos tocó asesorar todo el proceso de construcción de la ley de alimentación escolar. No les digo que estaba a la par de los diputados, pero sí nos pedían muchos análisis técnicos de las acciones o intervenciones y de todo el tema, todo el tema enfocado a la alimentación escolar. Entonces aquí miramos muchas profesionales de nutrición o muchos nutricionistas, ¿verdad? También, porque hay caballeros que trabajan en el tema de políticas públicas, que es el proceso de diseñar, plasmar, ¿verdad? No sé si ustedes han visualizado, pues son, pues por el tiempo que tienen, ¿verdad? Y uno a veces como estudiante y como esa perspectiva que uno tiene de solo atender la clínica, pero no sé, no busca información o lo ve muy apartado del trabajo que uno realiza, ¿verdad? Y el investigar, el identificar las estrategias que a nivel nacional se están implementando. Actualmente el gobierno de Yamatei implementa la estrategia, la gran cruzada la gran cruzada nacional por la nutrición, ¿verdad? Que es la atención, es la implementación de acciones para la población más vulnerable, llámese niños menores de 5 años, población en pobreza y pobreza extrema. Y también atención en escolares. Entonces ellos este tema, ¿verdad? Esta estrategia se implementa a nivel nacional, porque hay algunas acciones que se implementan a nivel nacional y algunas acciones que son muy específicas. Perdón, miren, es que... Un segundo. Como les decía, actualmente se está implementando esta estrategia y que fue diseñada, ¿verdad? Por profesionales, en este caso por equipos profesionales de diferentes ramas. Tenemos gente que es nutricionista, agrónomos, trabajadores sociales, que han estructurado esta estrategia que se implementa actualmente en el gobierno. Años anteriores han venido desarrollándose diferentes estrategias y eso es parte de lo que es política pública y es donde nosotros podemos estar inmersos, ¿verdad? Para un cambio, una transformación de país y mejorar las condiciones de la población. Y a veces nosotros no nos miramos, pero visualizados o inmersos en un tema pensamos que políticas públicas es estar en el organismo legislativo, ¿verdad? Ser diputado o presidente. No, y política pública es también trabajar en el gobierno desarrollando acciones o asesorando, ¿verdad? Acciones. Ay, perdón. No sé qué pasó. Bueno,
En este tema del área industrial o servicios de alimentación, ¿verdad? Tiene que ver con toda la tecnología de alimentos, administración de servicios, como les comentaba, ¿verdad? A nosotros nos toca generar esos lineamientos para la implementación de los menús escolar. En dado momento también nos ha tocado el tema de no estar inmersos en la industria, ¿verdad? Pero sí conocer todo el tema de la formulación de alimentos. A nosotros, a veces como ministerio, ¿verdad? Bueno, como Estado, la ley de contrataciones y servicios del Estado solicita que no, establece que no se pueden ejecutar procesos o acciones o compra de alimentos si no es por un proceso que se llama o por medio de contrato abierto, ¿verdad? Y nos ha tocado a nosotros como nutricionistas hacer las especificaciones técnicas de los alimentos que se requieren como Estado, ¿verdad? Entonces, es parte también de la tecnología de alimentos. Yo los últimos 4 años he llevado procesos paralelos pues, del trabajo de la alimentación escolar, pero también me ha tocado conocer el tema de la industria, por este tema que yo les decía que era la elaboración de las especificaciones técnicas de los alimentos que se compran a nivel nacional. Así también tengo compañeras que también son nutricionistas que han trabajado en el tema de servicios de alimentación, de contratación, contratos abiertos para la contratación de servicios de alimentación bajo esta modalidad. Entonces les digo que uno tiene que, uno al final para explorando o atendiendo o realizando diversas acciones, ¿verdad? De lo que es los ámbitos de la nutrición. Entonces uno tiene que tener conocimiento de todo y estarse actualizando, ¿verdad? En el tema. Y por último, ¿verdad? Hay campos transversales que tienen que ver con la investigación y docencia, ¿verdad? Muchas nutricionistas están, como las nutricionistas que elaboran en el Instituto de Nutrición Centroamérica y Panamá, INCAP, haciendo trabajos de investigación. Aún dentro de mi experiencia, también nosotros como Ministerio de Educación hemos hecho procesos de investigación, porque es nuestra base para la generación de las estrategias que estamos implementando actualmente. Y pues es un ámbito que también tenemos como la docencia, ¿verdad? Que podemos trabajar en ello, transformar conocimientos, compartir esos conocimientos, ¿verdad? Facilitar esos conocimientos, y es un área, es un ámbito que podemos trabajar nosotros como nutricionistas. Entonces, ahora quiero como comentarles un poco, ¿verdad? Cómo se perfila el nutricionista dentro del sistema de seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala. Pues no sé si ustedes saben, ¿verdad? A partir del 2005 tenemos una ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ¿verdad? El SINASAN. Dentro de este SINASAN tiene una estructura que se llama, ¿verdad?, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es el CONASAN, que es donde se toman las decisiones de las intervenciones o acciones, estrategias, programas, proyectos que se vayan a implementar o que se estén implementando en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Aquí convergen, ¿verdad? En este Consejo Nacional convergen todas las instituciones que en la ley se enmarcan, ¿verdad? Que tienen corresponsabilidad institucional de la implementación de acciones de seguridad alimentaria y nutricional, de acuerdo a sus competencias institucionales. Actualmente la secretaria de este Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional es una nutricionista, la licenciada Maritza Méndez de Oliva, es nutricionista. Ella es la secretaria de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y como lo dice la ley, ¿verdad? La secretaria o el secretario de la CESAN, en este caso, ¿verdad?, es el secretario del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, quien preside el vicepresidente que esté en el gobierno, ¿verdad? En este caso, en el actual gobierno, se me va un poco el nombre, Guillermo, creo que se llama el licenciado Guillermo,
se me va el apellido, ¿verdad? Pero él es el vicepresidente, es el que preside este Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Como les decía, ¿verdad? Hay nutricionistas que apoyan o que son el asesor técnico de las autoridades que participan en la CONASAN. En el caso del Ministerio de Educación, mi compañera, que la subdirectora, es la asesora técnica en este caso participa un viceministro, ¿verdad? O la ministra participa como representante del Ministerio de Educación, pues y mi compañera es el apoyo técnico, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tiene que tener amplio conocimiento de las estrategias que se están implementando a nivel nacional y cuál es la corresponsabilidad que tenemos como institución. Pues no sé si ustedes han visto, ¿verdad? En la Ley de Seguridad Alimentaria, a partir del artículo 28, 29, 30, 31, establece, ¿verdad? Las corresponsabilidades institucionales de acuerdo a cada pilar. Entonces, en el caso de disponibilidad, pues pone como principal al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, porque ellos tienen que ver con todo el tema de disponibilidad de alimentos. Sin embargo, no quita la responsabilidad a las otras instituciones de atender acciones en conjunto para poder viabilizar, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la disponibilidad alimentaria y nutricional. Y así, por cada pilar de la seguridad alimentaria, pues está establecido en la ley las corresponsabilidades que tenemos. En este caso, ¿verdad? Nosotros como ministerio nos compete, ¿verdad? Todo lo relacionado con el tema de educación alimentaria y nutricional. Todo enfocado al fortalecimiento de capacidades de la población para que éstas puedan elegir adecuadamente, no solo elegir, sino que dice seleccionar, consumir, seleccionar, comprar, consumir y preparar alimentación adecuada. Entonces, a nosotros como Ministerio de Educación nos compete todo eso. Sin embargo, como esta ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional salió en el 2005 y la ley de la alimentación escolar salió hasta en el 2017, nosotros estamos implementando acciones que tienen que ver con el acceso a la alimentación, porque nosotros actualmente brindamos un complemento a la alimentación diaria en una población específica, que en este caso sería los niños que asisten o están los alumnos matriculados en los niveles de preprimaria y primaria del sistema público. Pero así tienen diferentes secciones. Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Cada ministerio tiene este recurso humano de nutricionistas porque lo requiere y lo establece, ¿verdad? La ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el SINASAN. Como les digo, nosotros como nutricionistas tenemos que tener mucho el tema de coordinación y articulación, no solo a nivel intrainstitucional, ¿verdad? A lo interno de cada institución, sino que a nivel interinstitucional. Es muy importante la comunicación para la implementación de las diferentes acciones que se están llevando a cabo o que se están ejecutando en cada marco que sea al que estemos trabajando, ¿verdad? En este caso, actualmente como se trabaja el tema se trabaja la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, nosotros tenemos mucha articulación con lo que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, ¿verdad? Y con el tema con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. También se coordina como Ministerio de Educación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional para todo el tema de acciones de cambio de comportamiento alimentario y nutricional, ¿verdad? Todas las acciones de comunicación para el cambio de comportamiento. Esto en el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Aparte, lo que nosotros coordinamos
para implementar la ley de alimentación escolar. También dentro del sistema de alimentación establece todo el tema de investigación de la problemática. Es aquí donde nosotros alimentamos, ¿verdad? Alimentamos la información que se publica en el sistema del SINASAM. Yo las exhorto a que ustedes visiten la página de CESAM, se metan al tema de se metan al SINASAM, ¿verdad? El sistema, ¿verdad? Y verifiquen la información que hay. Actualmente Guatemala tiene datos, llega a segregados a nivel municipal. Hay algunos datos que, si no estoy mal, los tienen a nivel comunitario. Datos como de cómo es la situación de desnutrición crónica. En el caso del Ministerio de Educación, con el censo de talla en escolares, que es el referente para delimitar la problemática nutricional, pues se cuenta la información hasta nivel local, es decir, se tiene la información de cuántos niños de X establecimiento tienen desnutrición crónica. Pues hay data que se tiene a nivel municipal o a nivel departamental, como en este caso a nivel departamental, las encuestas nacionales de salud materno-infantil, la ENSMI, que se encuentra a nivel departamental, ¿verdad? Esos datos están a nivel departamental. Pero les digo que en este tema, ¿verdad? Nosotros mucho participamos en la generación de la data que tiene que ver con el tema de alimentación y nutricional y de seguridad, o sea, en sí, en todo lo de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, es una labor es un ámbito en la que también nos vemos inmersos como nutricionistas para la generación de esta información. Y, por último, ¿verdad? Dentro del sistema, hay una instancia de consulta y participación social que se llama INCOPAS, que está conformada por la sociedad civil, ¿verdad? Ellos engloban a todo lo que tiene que ver con la sociedad civil, en este caso puedo decir organizaciones no gubernamentales, sector de empresas, el sector privado, ¿verdad? Las empresas, y que ellos asesoran al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, al CONASAC, y al Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, ¿verdad? Entonces ellos están como entes asesores, también hacen un poco de lo que es auditoría y rendición de cuentas, porque solicitan información de cómo van los procesos de implementación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria. Entonces, en el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria convergen todas las instituciones que ejecutan acciones en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Si no estoy mal, están los 13 ministerios, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, y también lo que es el gobierno local. El gobierno local me refiero a la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales, la ANAM, ¿verdad? Ellos participan, sin embargo, su participación no es obligatoria, ¿verdad? Se deja, ¿verdad? Se deja como a discreción de ellos su participación. Bueno, tal vez como contarles, ¿verdad? Que parte del gobierno actual, no es que esté haciendo promoción al gobierno, porque sí, yo llevo ya 4 gobiernos de estar en el Estado, ¿verdad? En 4 diferentes tipos de gobiernos, ¿verdad? Pero ellos han visualizado, ¿verdad? En estos 4 años hacer una actualización de la política de seguridad alimentaria y nutricional. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Cuando lean la política, ya lleva más de 15 años de estarse implementando esta política de SAN, ¿verdad? Y los temas o las priorizaciones han cambiado. Tal vez hay acciones que nosotros que no se contemplaron en el 2015 porque no eran parte de la problemática, como un ejemplo, la migración, que afecta a la seguridad alimentaria y nutricional, o afecta o contribuye, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, hay intervenciones o la dimensión de las
los factores que intervienen en la seguridad alimentaria han ido cambiando, son dinámicos, tal vez hay problemas que antes no eran parte, que influían en la inseguridad alimentaria, que ahora sí afectan, ¿verdad? Como es el tema ¿cómo se llama? De todo lo que tenga que ver con la equidad de género, y no iba a decir machismo, pero sí tiene que ver un poco, ¿verdad? Que no se visualiza en la política actualmente. Entonces, parte de este proceso que se va a hacer como de gobierno es la actualización de la política de seguridad alimentaria y nutricional. Es posible que traigan reformas a la ley en un momento, ¿verdad? Que diga, mire, de acuerdo a lo que se hizo, ¿verdad? Esa actualización de la política, es necesario reformular la ley de alimentación, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, al igual que el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria, el PESAN, el POASAN, ¿verdad? Entonces, y que me imagino que va a contar con profesionales de nutrición, ¿verdad? En este caso, pues el INCAP aportando sus estudios, las instituciones de acuerdo a lo que visualizan o los resultados obtenidos a nivel de institución, ¿verdad? Incluir el tema de la ley de la alimentación escolar que no estaba visualizado en la política de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, voy a pasar un poco al tema de lo que me compete, que es la ley de alimentación escolar en el marco del derecho humano a la alimentación. Les cuento, ¿verdad? Como les decía a un inicio, ¿verdad? La alimentación era vista como un programa de apoyo, no era enfocado o basado en un derecho humano que tiene el escolar a una alimentación adecuada, sino que solo era implementado como un programa más que implementa el Ministerio de Educación. A partir del 2016, por un apoyo que se tuvo de la cooperación, ¿verdad? En este caso fue FAO, el Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación y Agricultura, o la organización, no me recuerdo si es organización o fondo, no, es organización, se llama FAO, organización, ¿verdad? A través de la FAO brindó un apoyo, ¿verdad? Hay países como Brasil que llevan 65 años de implementar alimentación escolar, y mucho del gobierno de Brasil ha apoyado a FAO, ¿verdad? Muchos de los proyectos que implementa FAO son financiados por el gobierno de Brasil, y ellos pues vieron la necesidad de que Guatemala, ¿verdad? No, al final es una necesidad que tiene cada país, ¿verdad? De ir reglamentando el tema, todo el tema relacionado con alimentación escolar. Y es por ello que a partir del 2016 se empezó el apoyo técnico y político, ¿verdad? Para lograr culminar con una ley de alimentación escolar. Les cuento un poco porque yo me siento parte de esa ley, porque nosotros estuvimos en el proceso de asesoramiento técnico, ¿verdad? Entonces, y mi dirección fue la designada para darle todo el acompañamiento al organismo legislativo para poder tener el tema de concretar una ley, ¿verdad? En esta ley, ¿verdad? Como les decía, la alimentación escolar ya es vista como un programa que no solo contempla el brindar una alimentación al niño que asiste al centro educativo público, sino que también acompañarla de acciones que tienen que ver con mejora también de la seguridad alimentaria y nutricional. Y entonces la ley, a partir de emitirse la ley, ¿verdad? Al Ministerio de Educación primero le permite darle la institucionalización de lo que es el programa de alimentación escolar. Hablo de la ley porque la ley no solo contempla el programa de alimentación escolar, sino que contempla otras acciones como el tema de la creación de indicadores, de evaluar el proceso de la ley, de la implementación de la ley. Tiene que ver con el tema de las corresponsabilidades institucionales que tienen, ¿verdad? Entonces, para nosotros, la ley nos da un marco referente.
en donde tenemos acciones que nos dicta, ¿verdad? Como la educación alimentaria y nutricional, que ya está establecida como una intervención que tiene que efectuar el Ministerio de Educación y llevarlo a diferentes niveles o a diferentes actores, ¿verdad? Tenemos educación alimentaria y nutricional que es brindada en el aula, ¿verdad? Quiero contarles que Guatemala tiene un excelente currículo nacional base, que es donde se enmarcan las áreas y todo lo que va a recibir el niño. Sin embargo, tiene una falencia, que es cómo se lleva a cabo o cómo se hace esa entrega educativa al escolar. Y quién lo da, ¿verdad? En este caso, pues es el docente quien debería de darlo en el aula. Parte de este proceso que nos regula la ley, es decir, miren, señores, como Ministerio de Educación, ustedes tienen que hacer llegar el tema de que en el aula se implemente y se sistematice todo lo que se está dando en materia de alimentación y nutrición, ¿verdad? Un desafío que aún tenemos, ¿verdad? El proceso de la sistematización, de cómo se hace la entrega en el aula. También, ¿verdad? Parte del proceso que nos trae la ley, ¿verdad? Es generar capacidades en los padres de familia en temas de alimentación nutricional. Nosotros venimos a partir del 2010 desarrollando intervenciones de fortalecimiento de capacidades y generar competencias en la población, ¿verdad? En este caso, nuestra población son padres de familia que tienen niños todo el tema de que tienen niños en los centros educativos públicos. Nosotros capacitamos en temas de alimentación y nutrición bajo una metodología andragógica que es, quiero comentarles un poco, que es esta parte de la andragogía y que es algo que nosotros podemos ir descubriendo. Me recuerdo que, o no sé si todavía dan, ¿verdad? Pero entre segundo y tercer año llevamos un curso que se llama, no sé si se llama así, técnicas educativas, algo así se llamaba, pero no mucho me recuerdo. Pero es una área que como el nutricionista tiene, ¿verdad? Que es la generación de conocimientos. Aparte de la generación de conocimientos, es su aplicación, ¿verdad? Nosotros en el tema de educación alimentaria y nutricional que desarrollamos con padres de familia, aplicamos mucho lo que es la andragogía, que es diferente a la pedagogía, ¿verdad? La pedagogía es la ciencia de educar al niño, transmitir conocimientos al niño. Aquí es la andragogía, es todo lo contrario, ¿verdad? Es facilitar conocimientos al adulto. Y aplicamos mucho la metodología aprender haciendo. Entonces nuestros talleres, ¿verdad? Son enfocados al adulto. Los temas que desarrollamos con el padre, ¿verdad? De familia, aplicamos mucho lo que es el aprender haciendo, ¿verdad? Entonces nuestros talleres incluyen la parte como teórica que se va desarrollando, ¿verdad? Y la parte puramente práctica, es cómo ellos lo aplican. Miren, la verdad, como nutricionista es una área que uno no, que uno cree que uno cree que tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y cuando uno se va a enfrentar, a capacitar a padres de familia, gente que pasó 8 horas trabajando y llega al taller, a ese taller que el gobierno le está implementando o está desarrollando y entonces tiene que tener esas técnicas o metodologías para motivar el aprendizaje del padre. Y recuérdense que la persona adulta ya traen conocimientos, no es un lienzo en blanco, ¿verdad? Ellos ya traen conocimientos, traen sus propias experiencias. Entonces, hacer esa transformación o esa facilitación de conocimiento al padre de familia es un área que el nutricionista, o sea, en temas de alimentación y nutrición, es un área muy bonita, pero a la vez muy compleja, porque ustedes tienen que tener esa capacidad de generar el conocimiento, o sea, ni siquiera generar, sino transmitir el conocimiento y que el padre de familia esté receptivo, ¿verdad? Para
para poder aplicar, porque aquí no nos importa tanto que el padre de familia conozca y sepa, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que el padre aplique los conocimientos. Entonces, es una área que a mí me ha gustado mucho en el tema, soy sincera, a mí me fascina el tema de toda esta parte de generar conocimiento y implementarlo, ¿verdad? Implementar todo este proceso de educación alimentaria y nutricional. Mi sueño, ¿verdad? Porque uno tiene que tener sueños en esta vida, aspiraciones profesionales y aspiraciones o logros en esta vida que uno quiere trascender, ¿verdad? Mi logro para mí sería tener una malla curricular, ¿verdad? De la educación alimentaria nutricional. Es decir, ¿verdad? Que nosotros, que cuando se aborde el tema de alimentación y nutricional, tengamos ya esa currícula de qué tenemos que dar y cómo lo vamos a dar, porque a veces nos juntamos que más que todo en el área local, ¿verdad? Tenemos a los padres de familia y quiere dar salud y su tema de salud que quiere dar, porque es la semana de la lactancia materna y ellos quieren dar lactancia materna. Y pasan enseñándole al padre, a la madre de familia y llegan a la escuela y quieren dar lactancia materna. Posiblemente el padre de familia no esté como motivado a recibir ese conocimiento ahorita porque para empezar ya no tienen niños escolares, ya no tienen niños en edad de 0 a 2 años, ¿verdad? O su esposa ni está embarazada y ya ni va a tener hijos, ¿verdad? Entonces, esa mezcla de conocimientos que queremos dar y que las instituciones no hemos logrado ordenarnos, ¿verdad? De qué es lo que tiene que dar a cada sector, ¿verdad? Cada sector qué tema debería de estar dando y con qué población y no estar trabajando como, decía un docente, ¿usted cómo implementa su aula? En su aula, su clase, mire, para mí mi metodología es el chirmol. Lo que me vino a dar tal institución, lo que me vino a dar la otra institución, lo que me vino, y yo lo que me aprendí, así lo doy, ¿va? Entonces, es un desafío como país también, ¿verdad? Tener regulado todo lo que se tiene como educación alimentaria y nutricional. Bueno, pero eso contarles un poco de lo que hace la ley, ¿verdad? También la ley establece la agricultura familiar y es la vinculación del programa de agricultura familiar. El nombre completo no me lo sé, pero se llama PAFEC, ¿verdad? Que es el programa que implementa el Ministerio de Agricultura y lo que se busca a un futuro es que los proveedores de la alimentación, de los proveedores de los alimentos, ¿verdad? No hablo de la alimentación, de los proveedores de los alimentos que que sirven para la preparación de la alimentación escolar, pues sean de este programa, ¿verdad? Y tenemos como meta, ¿verdad? O en la ley establece que debe ser de la alimentación escolar que se le brinda, 50% debe venir de agricultores familiares. Quiero hacer un poquito de hincapié para que ustedes conozcan cómo se implementa el programa de alimentación escolar. Como les decía, nosotros tenemos 2.5 millones de estudiantes, tenemos 29,000 centros educativos. Nuestro proceso de implementación del programa es un programa descentralizado, es decir, que los recursos nunca pasan por el nivel central, sino que llegan directamente a nivel local. ¿Y quiénes son los niveles local? Cada establecimiento tiene una organización de padres de familia, que es que en este caso ustedes cuando escuchen al presidente, porque ahora es un tema que se ha posicionado en la alimentación escolar, ¿verdad? Pero cada OPF, que así se le llama, ¿verdad? Su sigla, Organización de Padres de Familia, cada establecimiento tiene su OPF. Y esta OPF es la encargada, ¿verdad? De la compra de los alimentos, de los insumos que son utilizados para la preparación de la alimentación escolar. Entonces, lo que se busca o que establece la ley es que esta OPF, ¿verdad? Compre como mínimo el 50% de los alimentos a los agricultores familiares y el resto pues a los otros proveedores locales. Y esto con el fin de dinamizar la economía local, es decir, que los ingresos retornen a nivel comunitario, ¿verdad? Y con esto se fortalece a la seguridad alimentaria. Por eso es que les decía
no se ha visualizado en esta actualización de la política, tiene que visualizarse este tema, ¿verdad? De cómo la alimentación escolar está dinamizando la economía local de las comunidades. Solo para que ustedes hagan un poco de cuentas, a nivel nacional, como les decía, se implementan, reciben alimentación 2.5 niños, 2.5 millones de niños diariamente. Y el gobierno da para cada niño 4 quetzales diarios. Entonces ya, multipliquen 2.5 por 4, son 10 millones, y 10 millones diarios. Y esto multiplíquelo por 180 días que son del ciclo escolar. Es un dineral, es una inversión, es el programa con mayor gasto, con mayor inversión social que tiene, es el programa de protección social más mejor ejecutado. No es porque lo ejecute el ministerio, pero tenemos una ejecución anual, por lo menos llegamos al 90%, 95% de ejecución. Eso no quiere decir que evaluemos el nivel, la calidad de ejecución, porque ese es otro proceso, ¿verdad? Pero por lo menos somos el programa que ejecuta casi que el 100% de los fondos del presupuesto que está destinado para la alimentación escolar. Entonces, diariamente se quiere, ¿verdad?, que 5 millones de quetzales retornen a los agricultores familiares. A través, nosotros ¿cómo lo hacemos, verdad? A través de una alimentación con calidad nutricional, que es otro rubro que viene a traer la ley de alimentación escolar, dice que el escolar, ¿verdad?, con este dinero destinado a alimentación escolar, debe garantizarle, ¿verdad?, una alimentación adecuada y de calidad al escolar, que cumpla estándares nutricionales, es decir, que cumpla un porcentaje de las recomendaciones dietéticas diarias de los requerimientos de energía y de algunos micronutrientes críticos, como el hierro, el zinc, el ácido fólico, que son los nutrientes críticos deficientes en la población. Entonces, parte de nuestro trabajo como nutricionistas es acompañar el proceso de diseño de menús. ¿Verdad? Como todo proceso es perfectible. En el 2018 empezamos teniendo 20 menús a nivel nacional y se fueron contextualizando. En el 2019 ya trabajamos a nivel menús, a nivel departamental. Trabajamos 20 menús por cada departamento. Entonces, echen punta, 20 por 22, teníamos aproximadamente 420 menús, más los 20 nacionales. Teníamos una exageración de menús. A partir del 2019, como este proceso se fue mejorando, logramos concretar únicamente 10 menús a nivel departamental, es decir, que cada departamento tiene sus 10 menús contextualizados con sus cálculos nutricionales que cumplen aspectos técnicos. En este caso, no solo es el aspecto nutricional, sino que también el tema de costo, que se ajusten a 4 quetzales y que contribuyan o que potencien la agricultura familiar. Es decir, que esos menús, cada menú debe garantizar que el 50% de ese costo se utilice para la compra de alimentos provenientes de la agricultura familiar. Según el MAGA, la agricultura familiar no solo son alimentos que son producidos como en tierra, ¿verdad? Como en este caso las verduras, las frutas, sino que también todos los productos agropecuarios como leche, queso, huevos, las carnes, que pueden ser provenientes de la agricultura familiar. Otro rubro que nos trae todo lo que tiene es la promoción de la salud. Ya nos permite realizar acciones enfocadas a mejorar la salud del escolar. Y entonces aquí es cuando coordinamos con el Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social, ¿verdad? El MESPAS, para trabajar todo lo del tema de las jornadas de desparasitación, la salud bucal, el tema de capacitación a docentes en temas de salud, capacitación a las manipuladoras de alimentos de las escuelas, ¿verdad? Bueno, entonces, en esta ley, ¿verdad? Como les decía, yo les invito también a que le den una leída a la ley, ¿verdad? La ley establece en su artículo número 10 la creación de un programa, el programa de alimentación escolar, que su finalidad es mejorar
o incidir en la mejora de la calidad nutricional, en la mejora de la calidad educativa, perdón. Entonces, nosotros no hablamos de que vamos a contribuir a la nutrición. Su fin principal no es contribuir a la nutrición, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, con 25 a 35% de las recomendaciones dietéticas diarias que les damos, no podemos tener mayor incidencia, ¿verdad? Cuando el programa se da solo 180 días del año. Sin embargo, sí tiene fines que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos dándole un complemento a la alimentación diaria que recibe el niño, ¿verdad? O que debería recibir. Y lo que se requiere es que el niño, ¿verdad? Tenga esos nutrientes que necesita para después de la jornada, ¿verdad? Es decir, nosotros orientamos que el momento ideal para dar la alimentación escolar es a la media jornada, que es cuando el niño ya pues ya no tiene reservas energéticas del desayuno. Entonces nosotros proveemos ese complemento, ¿verdad?, de la alimentación, y con eso vamos a mejorar la captación o la atención en clase, ¿verdad?, para el resto de la jornada. Sin embargo, como conocemos las condiciones del país, nos hemos dado cuenta que muchos niños de verdad llegan solo por la alimentación escolar. Y eso lo hemos visualizado en un estudio que hicimos el año pasado. Es un estudio transversal que se hizo, fue un diagnóstico de la alimentación escolar, de la parte técnica de la alimentación escolar, ¿verdad? Y los docentes referían, ¿verdad?, que la matrícula había aumentado, ¿verdad?, con la mejora de la alimentación escolar, y que los niños, muchos niños llegaban, que ellos referían, ¿verdad?, en una encuesta cualitativa, que ellos decían, miren, los niños vienen aquí por la alimentación. Claro, Guatemala es muy diverso. Para el área metropolitana, toda esta área que miramos así del sector de Guatemala, lo ven como una carga preparar alimentación, porque los niños, las condiciones económicas de los niños es diferente. Este programa es a nivel universal, es decir, se da a todos los niños matriculados de los centros educativos públicos. Y no hay, con equidad e igualdad, es decir, no como hay programas en otros países que el programa se dice solo atiende o tiene cobertura en urbano marginal o en población con pobreza extrema, sino que aquí se va a nivel nacional. Igualdad y equidad se da lo mismo para todos, es decir, 4 quetzales para todos los niños. Tienen diariamente cada niño, ¿verdad?, sus 4 quetzales. Contarles, ¿verdad?, también que años anteriores sí se tenía una segregación por contexto o por área. Hay escuelas aquí en Guatemala que son área urbana y área rural, y ellos tenían una diferenciación de los del área urbana recibían 1.10 y los del área rural recibían 1.11. Área urbana 1.11 y los del área rural 1.58. Y los que estaban ubicados en municipios priorizados, ellos recibían 50 centavos más, es decir, recibían 1.61 los del área urbana y 2.08 los establecimientos ubicados en el área rural. Como les decía, ¿verdad?, el fin la finalidad del programa, ¿verdad?, es netamente contribuir a que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje y también la transformación o la formación de hábitos alimenticios saludables a largo plazo. Es decir, que nosotros creemos que a través de darle una alimentación saludable, variada, nutritiva al niño, se estén formando hábitos alimentarios a largo plazo. Entonces, nuestros menús, ¿verdad?, tienen esa característica que incluyen alimentos de los 4 grupos. En este caso, pues, nosotros hemos manejado el tema de la taza escolar, que es nuestra forma de representar de cómo deberían de que identifiquen, ¿verdad?, es nuestra imagen, nuestro icono del programa de alimentación escolar, ¿verdad?, la taza escolar, que es el que hemos ido posicionando en la comunidad educativa. Y los grupos que traen, que son carbohidratos, alimentos de proteína, todo lo que son carnes y fuentes de proteína. Tenemos las frutas y verduras y las grasas, que son nuestros 4 grupos con los que manejamos la taza escolar.
y que nos ha servido para ir haciendo procesos de educación alimentaria y nutricional. Bueno, voy a irme un poco más rápido, ¿verdad? Los componentes que tiene el programa de alimentación actualmente es el tema de calidad nutricional, que engloba todas aquellas acciones que permiten garantizar o asegurar que el niño reciba una alimentación que cumpla con estándares de calidad nutricional y que sean entregados de forma, o que sean preparados de forma higiénica, es decir, toda la capacitación que se le da a las personas que preparan la alimentación escolar, ¿verdad? Aquí incluyen todos los menús que se desarrollan y cómo se implementan. El tema de educación alimentaria y nutricional, que son todos aquellos procesos de educación continua que son dirigidos, como les decía, un gran desafío que tenemos como parte de la ley, ¿verdad? Es el tema de hacer la sistematización de ese proceso, de cómo se está desarrollando y ver su aplicación en el aula. Como les decía, el año pasado se hizo, cada cierto tiempo el Ministerio de Educación hace un análisis o una actualización de su currículum nacional base, a partir de la ley, como se establece que el tema debe estar incluido en el CNB, en la currícula. Nos invitaron a las profesionales de nutrición que estamos en el Ministerio de Educación a hacer ese proceso de análisis, de identificar dónde está inmerso el tema de alimentación y nutrición, desde dónde está el enfoque de derecho humano a la alimentación, hasta cómo se debe de dar, de qué competencia queremos lograr en este tema. En este tema de educación alimentaria y nutricional también está lo que es la promoción del huerto escolar pedagógico. Mucho hablan de los huertos escolares pedagógicos, pero es una acción que es coordinada con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación, el MAGA, ¿verdad?, para la implementación del huerto escolar. El huerto escolar debe ser como una herramienta para el docente, una herramienta pedagógica para el docente, para enseñar diferentes áreas o diferentes áreas del currículum. Es decir, pues, a través del huerto escolar podemos promocionar las figuras geométricas que tienen que ver con matemática. A través del huerto escolar pedagógico podemos ver el tema de aprender sobre los procesos que tienen que ver con todo el reino vegetal, ¿verdad? Vaya, pero espérame que te dije que cuando yo estaba platicando tenía que esperar. Va, espérame. Y los entornos saludables, que tiene que ver con todas las condiciones adecuadas de infraestructura, equipo apropiado para el buen aprovechamiento, es decir, que tiene que ver con todo el tema de infraestructura y también de las acciones que se implementan para mejorar la salud del escolar. Y eso tiene que ver con el tema de los... que tiene que ver con el tema de las acciones que se implementan en temas de salud. Es decir, aquí en entornos saludables coordinamos todas las acciones de vigilancia nutricional. Y por último, el tema de participación ciudadana. Como les decía, ¿verdad? La ley tiene, no les decía, se los voy a mencionar. La ley tiene una falencia. No contempló rubros para, o destinación de fondos para remunerar a la gente que apoya en la preparación de alimentación escolar. Generalmente son madres de familia las que llegan a preparar la alimentación escolar sin ningún reconocimiento, ¿verdad? Económico. Y entonces, si nos damos cuenta, en el diagnóstico nosotros pudimos observar, ¿verdad? Que hicimos que diariamente están participando 53,000 madres de familia para la preparación de alimentación escolar, ¿verdad? Entonces, imagínense dar lineamientos para una escuela que tiene 1,000 niños, que va a preparar 50 libras o 60 o 100 libras de frijol, ¿va? Toda esta parte, ¿verdad? Tiene que ver con la participación. Es resaltar la labor que hacen, ¿verdad? Los actores claves de la comunidad educativa, porque aquí no solo el padre de familia, sino que hay docentes y directores que participan en este proceso.
cada escuela, ¿verdad? Como tiene su OPF, ¿verdad? Que es la Organización de Padres de Familia, que tiene más relación con la ejecución de los fondos que se transfieren del Ministerio de Educación, sino que también tenemos a las comisiones de alimentación escolar, las CAE, que son los que miran todo el proceso de implementación o de cómo se implementa la alimentación en cada establecimiento. Bueno. Mami, quería hacer lo mismo. Ay, mi amor, sí, esa es la tasa escolar. Okay. Bueno, ¿cómo se operativiza el programa de alimentación escolar? Pues la ley de alimentación escolar establece establece las organizaciones como el Ministerio de Educación o reconoce al Ministerio de Educación como ente rector. Si ustedes estudian un poco de cómo se venía desarrollando la alimentación escolar en Guatemala, pues no se tenía institucionalizado como que el Ministerio de Educación era el encargado de la alimentación. Hubieron años que pasaron que la rectoría la tenía el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MESPAS. Entonces, a través de la ley nos da la rectoría el Ministerio de Educación y institucionaliza el programa que es propiamente del Ministerio de Educación, ¿verdad? O sea, que los fondos son asignados al Ministerio de Educación. Sin embargo, en la ley establece también que hay corresponsabilidades como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es capacitar a todo el a los agricultores que pertenecen al programa, hacer el acreditamiento de estos, o la acreditación de estas personas, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el fortalecimiento de capacidades, ¿verdad? Ellos tienen que ir a territorio a capacitar a sus agricultores, ¿verdad? Para que estén en la capacidad de proveer alimentos a las escuelas. Con el Ministerio de Salud tenemos todo lo que es la vigilancia nutricional, las acciones de vigilancia nutricional o de apoyo, que tiene que ver con la desparasitación, la salud bucal. Voy a terminar y bueno. Perdón, que tiene que ver con todo lo que se realiza en atención a la salud del escolar. También tiene que dar acompañamiento a lo que es la capacitación a las manipuladoras de la alimentación, que preparan la alimentación escolar. Esta es una intervención que nos ha dificultado un montón porque, como les decía, el recurso humano que prepara la alimentación es cambiante. Hoy un día puede venir doña Regina, el otro día puede venir doña Karen y así. O sea, no es un personal que esté permanente preparando la alimentación escolar, a excepción de aquellos establecimientos que tienen una cocinera que ya sea contratada por el Ministerio de Educación porque contrataron un conserje y le dijeron, mire, usted no es conserje, usted es cocinero y ahorita la hace de cocinera, o bien porque las OPF o la asamblea de padres acuerdan, ¿verdad?, contratar a una persona que llegue a preparar la alimentación escolar, 1 o 2 o 3 personas, ¿verdad?, y que salen con los fondos de los escolares, con los fondos de los padres de familia. Nosotros, la gente, o sea, los directores y docentes no pueden pedir, ¿verdad?, por el tema de gratuidad establecido en el gobierno de Álvaro Colón, ¿verdad?, no se puede pedir fondos a los padres de familia, o sea, el director o el personal administrativo del ministerio no puede pedir fondos para, ya sea ni para reparar el techo, ¿verdad?, sino que tiene que salir en asamblea de padres acordar, ¿verdad?, dar una contribución para contratar a este personal. Entonces, este personal, ¿verdad?, en MESPAS es encargado de capacitar en temas de inocuidad para garantizar la adecuada higiene en la preparación de los alimentos. Si nosotros como miramos, ¿verdad?, hay deficiente recursos humanos, si comparamos, ¿verdad?, cuántas escuelas hay y cuántos puestos de salud, a nivel nacional hay 28,000 o 29,000 centros educativos en comparación de 1,200 puestos de salud. Entonces no podríamos decir un puesto de salud me va a capacitar a X cantidad, o sea, esperando que toda la gente nos llegue a capacitar, ¿verdad? Entonces, sí hay una diferencia entre recurso humano, entre el MESPAS y el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entre recurso humano para capacitar, ¿verdad? Y la demanda que requiere el Ministerio de Educación. Entonces, Ministerio de Educación también ha hecho procesos de hacer capacitación en cascada, ¿verdad? Y capacitar a las madres a través de nuestros recursos humanos
con la Rectoría del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La Rectoría, quiero decir, con los lineamientos que ellos implementan en sus protocolos. Con la Secretaría de Seguridad Alimentaria tiene que ver todo con la sistematización sistematización de los indicadores que evalúan la implementación de la ley de alimentación, la implementación de la ley de alimentación escolar. Es decir, con ellos tenemos todo el tema del proceso de monitoreo y evaluación, así como podemos aportar información al sistema de seguridad alimentaria y nutricional. Y pues tenemos organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y cooperación internacional que están apoyando el tema de la operativización de la alimentación escolar. Es como ir ordenando un poco nuestra casa, ¿verdad? Antes cualquier institución entraba a los establecimientos y quería dar el tema quería trabajar en alimentación y nutrición. Ahora ya no. Ahora, previo a entrar a un establecimiento, tienen que tener con la aprobación del Ministerio de Educación para abordar no solo en el tema de alimentación y nutricional, sino que también en cualquier tema del Ministerio de Educación que vayan a requerir, ¿verdad? Entonces, tenemos el apoyo de este tipo de organizaciones. Sin embargo, sino que se rigen a lo que se establece como la comisión. Como igual que en CONASAN, la ley de alimentación establece la creación de una comisión de alimentación escolar interinstitucional, es decir, donde participan, ¿verdad? Delegan a los secretarios de CEGEPLAN y de CESAN, y viceministros de MAGA, MESPAS, CESAN y Finanzas. ¿Por qué Finanzas está aquí? Porque Finanzas él es el que suelta la plata, ¿va? Entonces, Finanzas tiene que convencerse de que designar recursos o designar más fondos o aumentar el presupuesto es con base a criterios técnicos, ¿verdad? No solo va a soltar la plata solo porque sí, ¿verdad? Sino que tiene que tener ese análisis técnico de qué resultados vamos a tener, ¿verdad? Pero el Ministerio de Finanzas también es parte de esta comisión interinstitucional que trabajan todo el tema de ley de alimentación, que trabajan todo el tema de alimentación escolar a nivel nacional. Bueno, me voy un poco rápido porque yo creo que ya por la hora ya hasta me pasé. Bueno, ¿cuál es nuestro legado que hemos dejado en la alimentación escolar? Pues tenemos todo lo que es el apoyo técnico en la construcción de la ley de alimentación y su reglamento. La ley al año de al año de salir, ¿verdad? De emitirse la ley, ya se tenía el reglamento. Hay muchas leyes que en Guatemala no tienen reglamento ni presupuesto. Aquí ya tenemos ley y su reglamento. Es un proceso que ha sido titánico, ¿verdad? Y que ha tenido la rectoría del Ministerio de Educación. Como nutricionistas también hemos trabajado en el diseño del programa de alimentación escolar, la definición de todas las intervenciones, de los componentes que establecen en el programa, qué son los resultados que buscamos. Y actualmente estamos trabajando el tema del marco lógico conceptual, o marco lógico, al final no sé por qué le pusieron conceptual, dice la ley, pero es marco lógico para la creación de los indicadores y de las fuentes que van a alimentar a estos indicadores. Luego tenemos el asesorar a la Comisión de Alimentación Escolar, a esta comisión interinstitucional. Mi compañera apoya en el proceso de asesorar a todos los viceministros y al personal, a los subsecretarios, ¿verdad? En el tema de materia de alimentación y nutrición. Luego tenemos el tema de elaboración de criterios nutricionales. Anualmente la ley nos pide, ¿verdad?, que se deben de crear o se deben de establecer los criterios nutricionales y los alimentos que son que van a ser parte de los menús escolares. Esto se hace con base a la disponibilidad que hay a nivel local o a nivel departamental. Este listado, ¿verdad?, cuenta con información que se recopila por parte del MAGA, ¿verdad?, que dice qué es lo que se está produciendo y en qué temporalidad se están produciendo. Gracias a Dios, Guatemala es un país rico en producción, y si no nos afecta tanto la estacionalidad o la temporalidad. En algunos casos, póngase, el tomate aumenta 2 quetzales
su precio, pero es en época de diciembre, entonces no nos afecta tanto al costo de los menús escolares. Asesorar el proceso de menús escolares, que este sí es bien completo, ¿verdad? Porque se hace el análisis técnico, nutricional, de costos y de aporte a la agricultura familiar, y también se lleva para dar por aprobado un menú, lleva un proceso de validación in situ, es decir, se valida el menú con los escolares en los establecimientos y con las madres de familia que preparan, ¿verdad? Para evaluar su factibilidad de la implementación del menú. Entonces, hay algunos menús que ustedes miran y dicen, ala, a mí no se me ocurriría dar esto a un niño, ¿verdad? Pero este menú pasó por un proceso de validación, es decir, que es parte del patrón cultural de X o Y departamento. Es un proceso que nos lleva hasta 6 meses el concretar un menú departamental, concretar los menús departamentales, ¿verdad? Porque no solo hablo de un menú, van a decir, puchis, qué choya para hacer menús, pero sí pasamos 6 meses haciendo ese proceso porque se hace anualmente un análisis y evaluación de los menús que se están implementando actualmente. Luego se trabajan con la comunidad educativa qué menús deben ser propuestos o qué menús se van. Y luego se formulan nuevos menús, se hace el análisis técnico, que es nutricional, costos y aporte a la agricultura familiar, y luego ya lleva ese proceso de validación en los establecimientos con escolares y madres de familia. Luego retornan otra vez al ministerio a nivel central y se da por aprobado los menús con un dictamen técnico. Entonces, sí lleva su proceso. Generalmente son nutricionistas las que están asesorando ese proceso. En este proceso de menús no solo trabajan el equipo del Ministerio de Educación, porque como la ley establece que debe ser un trabajo en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Salud y CESAN. Entonces, a nivel local, a nivel departamental, se trabajan con las comisiones que hay de alimentación escolar, que es muy diferente a las comisiones de seguridad alimentaria y nutricional. Este es propiamente de la alimentación escolar. Luego tenemos el diseño e implementación de educación alimentaria y nutricional, desde el diseño de qué es lo que vamos a dar y cómo se aborda hasta la implementación en campo. Es parte del proceso que nosotros realizamos. Claro, nos van a decir cómo van a capacitar a tanta gente, 2 personas, pero tenemos formación de personal, ¿verdad? De personal o de recurso humano, que es el que capacita o a los padres de familia a nivel de cada establecimiento. Tenemos el tema de vigilancia nutricional. Anualmente la ley nos pide hacer una evaluación de la situación nutricional, que mide indicadores de peso, talla y índice de masa corporal, ¿verdad? Y anualmente nosotros estamos haciendo todo el tema de selección de la muestra en conjunto con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, hasta la capacitación del recurso humano, luego el monitoreo y evaluación en la recolección de datos, la revisión de los datos tabulados y el traslado a la Secretaría de los datos, de la data, para quedar con el análisis de la información, ¿verdad? Que en este caso, pues la ley, la Secretaría es quien hace el análisis nutricional y el Ministerio de Educación hace todos los mecanismos de recolección de datos. Este de vigilancia nutricional es propiamente del programa. Aparte o paralelamente, cada 4 años o 5 años se hace lo que es el censo de talla en escolares, como les decía, que es nuestro estandarte, ¿verdad? Como país, para identificar las comunidades, los municipios con vulnerabilidad nutricional. Si se dan cuenta, a través del censo de talla son que se seleccionan los municipios con alta vulnerabilidad nutricional, ¿verdad? A través de este referente, ¿verdad? De estudio, es como se catalogan los municipios con vulnerabilidad nutricional. Entonces ahí es donde, a través de ese censo, ¿verdad? De los datos que arroja el censo, se seleccionan los municipios con mayor, los que requieren mayor atención o implementación de intervenciones. Por último, tenemos el monitoreo, también tenemos el monitoreo y acompañamiento nutricional, que es ver cómo se lleva a cabo todo el proceso de implementación de la Ley de Alimentación Escolar. El tema de investigación, ¿verdad? Es la generación de data que nos pueda servir para la toma de decisiones.
Les cuento que el año pasado nosotros hicimos un estudio que se llamó Diagnóstico Técnico del Programa de Alimentación Escolar, que evaluaba desde la calidad nutricional hasta la participación en función a sus 4 componentes que tiene el Programa de Alimentación Escolar, sin tocar el tema financiero y administrativo, que era propiamente técnico del Programa de Alimentación Escolar. Y que anualmente tenemos que ir generando información para que alimente el sistema sistema de seguridad alimentaria y nutricional. Este año, por el proceso de la emergencia sanitaria, pues no se ha podido hacer como todos los procesos. Sin embargo, sí se ha continuado la implementación del programa. Ustedes lo miran en la tele cuando el presidente anuncia que se están entregando alimentos a los padres de familia de los estudiantes de las escuelas públicas. Entonces, sí seguimos con la entrega del programa, pero a través de raciones alimentarias. Algunos seguimientos a procesos, como les contaba, hemos participado como Ministerio de Educación en la elaboración de especificaciones técnicas de los alimentos que están en contrato abierto, ¿verdad? Y otros procesos que se van llevando paralelamente o que se van desarrollando que requiera la institución en materia de alimentación y nutrición. Y pues seguimos creciendo, ¿verdad? Creemos que hace falta mucho por hacer. Creo que tenemos que avanzar. Como hay desafíos que tenemos, ¿verdad? Y también la mejora de algunos procesos. Y por último, para mí, ¿verdad? No hay más satisfacción profesional que aquella que contribuye a transformar vidas e incidir en la mejora de un país. Yo elegí esta carrera sin saber que me esperaba un ámbito amplio, y difícil y con resultados a largo plazo, ¿verdad? No es como a corto plazo. Ustedes miran a un paciente y le dejan su dieta o le hacen su plan nutricional, y si el paciente tiene buena adhesión al tratamiento, pues va a cumplir sus objetivos, y ustedes miran resultados y miran al paciente que bajó libras, mejoró su nivel de glucosa con la dieta. Pero aquí miramos resultados a largo plazo. No vamos a ver cambios de comportamiento tan cercanos, ¿verdad? O cambios o resultados, ¿verdad? Es un proceso que lleva, que requiere mucha voluntad por parte de la población, y no solo de la población a la que estamos atendiendo, sino que también con todo el recurso humano con el que cuenta cada institución para lograr el cambio. Entonces, yo con esto termino.